Si hay una palabra con la que me siento identificada, es peregrina. Entiendo la vida como un continuo peregrinaje, porque peregrinar es seguir buscando dentro de ti lo más sagrado, lo auténtico, tu verdadero ser. Me siento orgullosa al definirme como peregrina del Camino de Santiago de Compostela. Caminar me hace sentir que todo evoluciona, que todo va a estar bien, que poco a poco me dirijo hacia el lugar donde debo estar. Caminando encontré mi plenitud, mi hogar, mi mundo. Me sentí renacida. Sin saberlo, encontré respuesta al mayor de mis anhelos. En ese peregrinar hacia mí misma, encontré a Lalo, mi marido. Cada uno caminaba a su ritmo, a su manera. En ese camino tan sagrado, sin ninguna intención ni pretensión, ocurrió la mayor de mis diosidencias, encontrarme y enamorarme de Lalo. En ese instante encontré sentido a todos los pasos que había caminado. Hay momentos en la vida en que caminamos kilómetros, pero sin haber avanzado. Es en ese momento cuando te das cuenta que el camino no es andar por andar, sino llegar al encuentro contigo mismo. En mi camino no esperaba a nadie ni nada, simplemente dejarme llevar por lo que la vida quisiera obsequiarme. Peregrinando encontré un nuevo sentido a mi vida, más profundo, más auténtico, más yo. Fue así que llegó el mejor regalo, alguien que no esperaba ni buscaba, pero sí que Dios sabía que me hacía falta. Este regalo se llama amor, se llama equipo y se resume en Chelo, la persona que me enseñó a caminar sin miedo, sin pausa pero sin prisa, a no soñar mi vida, sino a vivir mis sueños. Desde ese momento comenzamos a caminar al mismo compás, al unísono. Formamos un gran equipo, nuestro matrimonio. Nos convertimos en una nueva familia, una familia peregrina. Yo soy Chelo. Yo soy Lalo y esta Es nuestra historia. ¿Sí o no? Lalo y yo nos conocimos en el Camino de Santiago, justamente por aquí. Por ahí pasa el camino francés que viene desde Saint-Jean-Pied-de-Port hasta Santiago. Yo venía de Valencia con mi primo. Bueno, pues hace 5 años hice el Camino de Santiago con mi hermana. Fue una decisión que ella ya tenía programada desde su infancia. Y bueno, pues me invitó a hacerlo y le dije pues claro que sí, con gusto. Y bueno, pues íbamos caminando los dos, a veces hablando, a veces riendo, a veces llorando. Y bueno, pues entre eso se encontró estábamos en Triacastela, sentados en la puerta del albergue municipal. Saludas a unas personas que están sentadas en el jardín de un albergue y los saludas y dices, hey, vamos a tomarnos unas chelas bien frívolas. Bueno, nos había dicho cuando llegaron que nos íbamos a tomar unas chelas bien frívolas y nosotros, ¿cómo que unas chelas bien frívolas? Así de ¿qué? ¿Estos qué? Y dije, sí, son unas cervezas bien frías en México. Ah, claro que sí. Y fue así que conocí a Chelo y a su primo. Y bueno, así quedamos por la noche, estuvimos charlando, la velada. Al día siguiente mi primo me dijo, prima, yo me voy con ellos, me adelanto y así sigo hablando con los mexicanos. Digo, vale, tal. Y fue así que bueno, al día siguiente su primo nos alcanzó en el camino, pues ya quedamos para cenar, platicar esto, y yo empecé a hacer muchísima conexión con Chelo. Nos gustaba el mismo tipo de música, habíamos estado de misiones, también ella estuvo en Ruanda, yo en México, llevaba muchos años pues misionando. Había muchas conexiones que ya como que nos unió un lado
fuerte lazo. Fue así que llegamos a Monte do Gozo, que es una etapa antes de Santiago de Compostela. Por la noche pues estábamos viendo las estrellas y bueno, ahí surgió que ya algo que era una amistad era algo más, ¿no? Habíamos caminado con un alma pues tan desnuda en el camino que nos conocíamos sinceramente cómo éramos. Entonces eso fue que la conexión que hubo fue más allá de una sola noche. Y bueno, pues ahí en Monte do Gozo fue nuestro primer beso y bueno, pues a partir de ahí empezó algo más enamorados, ¿no? Se puede decir, porque ya íbamos los dos que nos salían corazones por todos los sitios. Y bueno, así fuimos caminando hasta Santiago de Compostela. Y bueno, fue así que llegamos a Santiago de Compostela. Después hay otro camino que es el camino a Finisterra, que son 3 días más. Y mi hermana y yo ya andamos un poquillo justos de dinero, porque nos vamos a hacer el esfuerzo y vamos a Finisterra, porque ellos también iban a Finisterra. Dijimos, pues no les pegamos porque esto no puede terminar así como así. Fue así que caminamos 3 días más, muy contentos. Entramos muy emocionados y bueno, quisimos llegar hasta el final de la tierra. Y cuando llegamos a Finisterra dijimos, ahora no hay marcha atrás, ¿no? Hay que cruzar al otro lado del charco. Fue así que llegamos y ahí yo estando en el fin de la tierra, ¿no? Que para los romanos era, pues yo viendo del otro lado que del otro lado del charco está México. Entonces dije, yo tengo que seguir andando. Veo del otro lado pues que está mi realidad, ¿no? Entonces fue muy difícil, muy fuerte. Entonces dije, esto no puede terminar así. Buscamos la forma de comunicarnos, videoconferencias, y bueno, cada vez nos dábamos cuenta que teníamos más ganas de estar el uno con el otro y más ganas de unirnos, ¿no? Fue así que Lalo vino a Valencia a conocer a mi familia. A los 6 meses después, Chelo va a México. Yo estuve en México a conocer la suya y bueno, en la segunda visita ya vimos que había que tomar una decisión, ¿no? Que cada vez era más doloroso el separarnos y que teníamos que tomar una decisión, y fue la de hacer nuestra magnífica boda peregrina en Valencia. Así nos casamos un 22 de julio. Aprovechando también que venía la familia de México, y bueno, pues hicimos una boda muy personal, muy peregrina, muy Lalo y Chelit, y bueno, fue preciosa. Nos casamos y decidimos emprender un proyecto en común que fue pues México, ¿no? Ella dar clase en la universidad, yo seguir con mi trabajo de comunicación, producción audiovisual, fotografía. Y bueno, pues yo trabajaba dando clases en 2 universidades de fisioterapia. Pues concluimos esa historia en México. Se presentó una oportunidad de rentar un albergue en el camino de Finisterra. Y fue así, decidimos tomar la decisión de rentar el albergue. Bueno, pues eso hicimos, estuvimos de hospitaleros. Fue una experiencia magnífica y dijimos, tenemos que dar el salto porque las oportunidades se prestan así, ¿no? Y dijimos, venga, listo. Y bueno, fue nuestro primer contacto como hospitaleros en el Camino de Santiago. Estuvimos ahí 9 meses y después dijimos, pues ahora queremos emprender algo propio. Y ese algo propio pues se ha vuelto en un proyecto increíble de 1 año. Y aquí hemos estado otra temporada como hospitaleros. Hemos creado pues eso, un jardín maravilloso con nuestros ideales, con mucha música y mucho amor, y aquí seguimos. De trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de lágrimas, alegrías, de compartir pues con 1000 nacionalidades, historias y momentos muy íntimos, con muchas anécdotas, historias similares a las nuestras de que se conoció en el Camino de Santiago. Y bueno, hemos tomado la decisión de dar otro giro a nuestra vida, de cambiar de rumbos y bueno, grabar este testimonio, ¿no? Como resumen de todo lo que hemos vivido y de la maravillosa experiencia que nos llevamos. Hemos decidido
pues seguir emprendiendo nuestra vida de matrimonio un poco nómada, porque nos consideramos nómadas, aunque nuestros proyectos se establecen a lo mejor un año, pero siempre estamos en constante cambio, en constante movimiento. No tenemos miedo, sino muchas ganas de vivir, de salir un poco de aquí, ¿no? De todo este tiempo que hemos estado 4 meses encerrados. No tenemos casa, el único hogar que tenemos pues es ella y yo, ¿no? Donde estemos creamos un hogar. No sé dónde iremos ni qué rumbo tomaremos, pero lo que sí que sé es que siempre tomados de la mano. Vamos a emprender un nuevo vuelo, un nuevo camino, una nueva peregrinación a otro lugar, no sabemos a dónde, pero vamos a estar juntos, contentos y con muchas ganas de que nos sigan acompañando en esta historia, y siempre juntos, tomados de la mano. Lalo, me gustaría seguir caminando y peregrinando juntos por más caminos y lugares del mundo, pero ¿dónde y cómo empezamos? Tranquila, Chelo, que el próximo destino te va a encantar. Y para el cómo lo haremos, te voy a presentar a alguien que será esencial para nuestro nuevo camino.